Hola, bienvenidos a Aula Scene HD. Qué gusto que nos acompañes. Antes de iniciar esta sección, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Dale like a este programa y activa las notificaciones para mantenerte actualizado con nuestros contenidos. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios y sugerencias, así como tus dudas para ponernos en contacto contigo y ayudarte a resolverlas, porque hoy conoceremos un concepto matemático fundamental en el cálculo diferencial, los límites. Efectivamente, está la importancia en los límites, que sin ellos no existirían las derivadas. Así que vamos a comenzar. Concepto de límite. La palabra límite tiene una amplia aplicación en lo que viene siendo el área de cálculo diferencial. Vamos a ver la definición formal. Sea una función f definida en cada número de un intervalo abierto que contiene al punto a, excepto posiblemente en el mismo número a. Entonces el límite de una función, conforme x se aproxima al valor de a, es L, que se representa matemáticamente como el límite de f de x cuando x tiende a ser a es igual a L. Si la siguiente proposición es verdadera, entonces tenemos, dado cualquier valor epsilon mayor que 0, no importa qué tan pequeño sea, existe un valor delta mayor que 0, tal que la diferencia de x menos a en valor absoluto es mayor que 0 y menor que delta. Entonces, la diferencia de f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Para tener una interpretación de lo que acabamos de comentar, podemos apoyarnos de la siguiente gráfica. Observamos lo que es la gráfica de f cerca del punto x igual a a. Entonces podemos observar que al restringir x en el eje horizontal, de modo que esté entre a menos delta y a más delta, se restringe a f de x en el eje vertical, de manera que esté entre L menos epsilon y L más epsilon. Por lo tanto, entonces, efectivamente, el límite de f de x cuando x tiende a ser a es igual a L. Como pudiste ver, hablar de límites es simple, porque nos indica el valor al que se aproxima la función para un punto específico de la variable independiente. Correcto, pero ahora la pregunta es ¿cómo podemos calcular un límite? Comencemos con la forma más simple de hacerlo. Límite por sustitución. Este tema es uno de los más sencillos dentro del tema límites. Recuerda que en las definiciones que se dieron anteriormente se dice que la función por sustitución es polinómica o racional, en la cual el resultado está dentro del dominio de la función. También recuerda que el límite cuando x tiende a a de la función x es igual a la función de a. Para aplicar la definición que se dio anteriormente, vamos a hacer un ejercicio donde me dice que el límite cuando x tiende a 4 a la función 10x más 8. Este tema solamente me dice sustituye el valor y el resultado tiene que ser directo. Vamos a verlo. Vamos a sustituir el valor 10 por 4 más 8. Tenemos como resultado 48. Ahora haremos un segundo ejercicio donde me dice que el límite cuando x tiende a 6 y sustituimos en la función x al cubo. Al sustituirse tenemos como resultado 216.
Haremos un último ejercicio, donde observas que tenemos una función en la parte racional. Me dice, el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrada más 3x sobre x menos 1. Sustituimos nuestro valor en nuestra función teniendo como 16 más 12 sobre 3. Entonces, podemos llegar a la conclusión que no tengo ningún valor o mi ejercicio está sobre 0. Eso quiere decir que mi resultado es directo. Si observaste que aquí los resultados fueron directos, no aplicamos ninguna propiedad en esta función. Esto quiere decir que son funciones continuas. Sustituir el valor en la función es el método más simple para encontrar el límite, pero no debemos irnos con la finta. Hay que identificar muy bien la función, porque algunas de ellas resultarán en indeterminaciones, como la división entre 0 o la raíz cuadrada de un número negativo. Sin embargo, no nos vamos a rendir tan fácilmente. Veamos qué pasa si usamos un poco de álgebra en estos casos. Límites racionales. Podemos encontrarnos con los siguientes casos. El límite cuando x tiende a 5 de x menos 5 sobre raíz de x menos raíz de 5. El límite cuando x tiende a menos 3 de 4 menos raíz de x cuadrada más 7 sobre 3x más 9. Y el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x más 1 menos 1 sobre raíz de x más 4 menos 2. Veamos el siguiente ejemplo. Límite cuando x tiende a 5 de x menos 5 sobre raíz de x menos raíz de 5. Lo evaluamos el límite y simplificamos. Entonces 5 menos 5 es 0 sobre raíz de 5 menos raíz de 5 es 0. Entonces nos encontramos con una indeterminación. Racionalizamos la función utilizando la propiedad del elemento neutro de la multiplicación, que es el 1, y usando el conjugado de binomio donde se encuentran las raíces. Obtenemos el producto de binomios conjugados, así obteniendo una diferencia de cuadrados en el denominador. Y simplificamos. Raíz de x al cuadrado es x, menos raíz de 5 al cuadrado es 5. Entonces tenemos x menos 5 en el denominador. Y también lo tenemos arriba. Por lo tanto, esto sería igual a 1. Y 1 por raíz de x más raíz de 5 es igual a raíz de x más raíz de 5. Y lo sustituimos en el límite. Y esto quedaría que el límite cuando x tiende a 5 de raíz de x más raíz de 5. Y esto es igual a raíz de 5 más raíz de 5, que sería igual a 2 raíz de 5. Entonces, el límite de x cuando tiende a 5 de x menos 5 sobre raíz de x menos raíz de 5 es igual a 2 raíz de 5. Veamos el siguiente ejemplo. Sería racionalizar el límite cuando x tiende a menos 3 de 4 menos raíz de x cuadrada más 7 sobre 3x más 9. Evaluamos el límite y simplificamos a la mínima expresión y nos encontramos con una indeterminación. Al racionalizar la función multiplicando por el 1, que es el elemento neutro de la multiplicación, obtenemos los binomios conjugados, a su vez obteniendo la diferencia de cuadrados. Simplificamos, factorizamos numerador y denominador para obtener una nueva expresión en el numerador y denominador, para simplificarlo y obtener una nueva función. Esa será la que se va a suplantar en el límite, de tal forma que el límite, cuando tiende a 3, ahora será x menos 3 sobre 3 por 4 más raíz de x cuadrada más 7. Evaluamos y simplificamos a la mínima expresión, obteniendo menos un cuarto. Por lo tanto, el límite cuando tiende a menos 3 de 4 menos raíz de x cuadrada más 7 sobre 3x más 9 es igual a menos un cuarto.
Veamos otro ejemplo. Cuando el límite de x tiende a 0 de la raíz de x más 1 menos 1 sobre la raíz de x más 4 menos 2. Vamos a centrar las raíces en el numerador y denominador. Al racionalizar la función podemos hacerlo de la misma forma, pero ahora multiplicamos los conjugados tanto para el numerador como el denominador, resolviendo los factores y así obteniendo las diferencias de cuadrados tanto para el numerador y el denominador. Simplificamos para obtener una nueva función y sustituirlo en nuestro límite. Esto quedaría que el límite cuando x tiende a 0 es la raíz de x más 4 más 2 sobre la raíz de x más 1 más 1. Entonces evaluamos el límite y simplificamos a la misma expresión obteniendo 4 medios. Entonces el límite de x cuando tiende a 0 de la raíz de x más 1 menos 1 sobre la raíz de x más 4 menos 2 es igual a 2. Ahora que tenemos los recursos para resolver límites para valores numéricos específicos, podemos pasar a límites con valores más extremos. Claro que sí, tendría mucho sentido calcular un límite cuando la variable independiente tiende al infinito, ya que no es un valor con el cual podamos obtener un resultado numérico para la función tan fácilmente. Límites infinitos y límites al infinito. Conozcamos primero la definición de límites infinitos. El límite de una función f no existe cuando x tiende a un número a y siempre los valores de dicha función crecen o decrecen sin límite. Cuando sucede que los valores de la función f de x crecen o decrecen exponencialmente cuando x tiende a, se expresa simbólicamente de la siguiente manera. El límite de f de x cuando x tiende a es igual que infinito. O como lo vemos del lado derecho, el límite de f de x cuando x tiende a es igual que menos infinito. En cualquiera de los dos casos lo denominaremos límite infinito. Con ellos aparecen las asíntotas verticales. Se dice que una recta x igual a es una asíntota vertical para la gráfica de una función f si por lo menos una de las 6 afirmaciones siguientes es verdadera. Y alcanzamos a ver límites laterales, tanto por derecha como por izquierda. Más adelante los estaremos explicando. Tenemos la definición para límites al infinito. Si una función tiende a un valor constante L, cuando la variable independiente x crece o decrece sin límite, entonces se escribe el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual que L. O el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual que L. Y se dice que f posee entonces un límite al infinito. Con ellos aparecen las asíntotas horizontales. Se dice que una recta y igual a L es una asíntota horizontal para la gráfica de una función f si por lo menos una de las dos siguientes afirmaciones es verdadera. El límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual que L. O el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual que L también. Vamos a ver algunos ejemplos de límites infinitos. Tenemos el límite de 3 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2. Podemos ver que entre más nos acercamos, tanto por derecha como por izquierda, a 2, los valores empiezan a crecer y a decrecer exponencialmente. Sucede lo mismo en el segundo ejemplo. El límite de menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado cuando x tiende a 1. Cuando nos acercamos a 1, tanto por derecha como por izquierda, los valores empiezan a crecer. Estos son los límites infinitos. Los límites al infinito los leemos de la siguiente manera. El límite de x cuadrada más 1 sobre x cuando x tiende a infinito y aparece una asíntota horizontal. Cuando x toma valores muy grandes, podemos ver cómo se permanece constante sobre 0. En el segundo ejemplo tenemos el límite de x más 1 sobre x más 2 cuando x tiende a infinito. También cuando nuestros valores empiezan a crecer, a tender a un número muy grande, se permanece constante y aparece ahí nuestra asíntota horizontal. Resulta interesante observar lo que ocurre en un límite cuando la variable tiende a infinito, y podría decirse que ya estamos capacitados para calcular cualquier límite. Estoy de acuerdo, pero tenemos un recurso más para visualizar, calcular y determinar si existe el límite de una función.
Si la ecuación y números aún no te permiten visualizar el límite, entonces lo que sigue te interesa. Veamos ahora otra manera de entender un límite en matemáticas. Tomaremos como ejemplo la función x² menos x más 3 y nos interesa saber cuál será el valor de esta función, pero en el límite cuando x tiende a 1. Para esto podemos hacer una tabla con valores para x que se vayan aproximando al valor de 1 poco a poco, sin llegar a ese valor. También podemos hacer una gráfica de la función cerca del punto que nos interesa, en este ejemplo desde -1 hasta 3. Y ahora podemos notar tanto en la tabla como en la gráfica que si comenzamos con valores menores a 1 y nos vamos aproximando a 1, el valor de la función tiende a ser de 3. Este valor se conoce como límite izquierdo, ya que nos vamos aproximando desde la izquierda como se puede ver en la gráfica. Si hacemos un ejercicio similar pero con valores de x mayores a 1, es decir, comenzamos con x mayor a 1 y nos vamos aproximando poco a poco hasta casi llegar al 1, notamos también que f de x tiende a tener un valor de 3, se va acercando cada vez más al valor de 3. Este valor se conoce como límite derecho. Cuando ambos valores, límite izquierdo y derecho, son iguales, entonces obtenemos el valor del límite. En este ejemplo podemos decir que el límite de x² menos x más 3 cuando x tiende a 1 es igual a 3. Veamos otro ejemplo. Ahora la función es x menos 1 entre x² menos 1. Al hacer la gráfica podemos notar que hay un punto en blanco cuando x tiende a 1. Es decir, en este valor la función no está definida. Al sustituir 1 en la función tendríamos una división entre 0. Por eso es que en ese valor la función no tiene un valor matemático. Entonces podemos calcular el límite de esta función cuando x tiende a 1, es decir, cuando nos aproximamos mucho al valor de 1 en x sin llegar a ser 1. Y si analizamos la gráfica y nos acercamos desde la izquierda y desde la derecha, podemos notar que la función tiende a tomar un valor de 0.5. Entonces el límite de nuestra función cuando x tiende a 1 es igual a 0.5. Veamos un último ejemplo. Esta función se conoce como función de Heaviside y nos dice que la función tendrá un valor de 0 cuando t sea menor a 0 y va a tener un valor de 1 siempre que t sea mayor o igual a 0. Así que tenemos esta gráfica. Si nos vamos aproximando al valor de 0 desde la izquierda, notamos que la función tiende a tener un valor de 0. Pero si nos aproximamos desde la derecha, la función tiende a tener un valor de 1 en y. En este caso, el límite izquierdo y el límite derecho no son iguales, uno es 0 y el otro es 1. Cuando se da este caso, quiere decir que el límite no existe. Como pudimos ver, el límite nos indica el resultado al que se acerca la función cuando la variable independiente se aproxima lo más posible a un punto específico, sin llegar a tomar ese valor, y lo podemos encontrar de forma gráfica o simplemente sustituyendo el número de interés, aunque a veces hace falta el apoyo del álgebra. En efecto, y también es importante verificar los límites a la izquierda, a la derecha del punto que nos interesa, porque puede darse el caso de que el límite no exista. Este tema tiene aplicaciones en áreas muy diversas. Veamos algunas de ellas. ¿Para qué nos sirven los límites? Los límites, por ejemplo, en la vida diaria, cuando cocinamos, al momento de hornear un pastel, sabemos que todos los ingredientes tienen un límite y que este tiene un tiempo hasta el cual se debe de hornear. En el caso de los administradores, utilizan los límites mediante la elaboración de gráficas para conocer el nivel de producción y encontrar el menor costo posible.
Esto con el propósito de generar una mayor ganancia para la compañía. En la economía, el límite ayuda a conocer el valor máximo o mínimo que puede adquirir el dinero en el mercado financiero en un determinado periodo. En ingeniería, se deben conocer los límites para saber las aproximaciones posibles con un margen mínimo de error, lo que llamamos control de calidad. También nos ayuda a determinar los costos de transporte, costos de construcción e incluso optimizar materiales al determinar la altura, peso y ancho de algún artículo. En estadística, nos ayuda para calcular seguros de vida y tasas anuales de interés con base a las funciones de distribución de densidad de la probabilidad. En la medicina, nos ayuda a determinar cada cuánto tiempo se debe tomar un medicamento sin desperdiciar. En general, al referirnos a los límites en la vida cotidiana estamos haciendo referencia a condiciones a las que no debemos llegar aun cuando nos acerquemos. Ejemplo claro de esto son los límites de velocidad en un tramo carretero. Como puedes ver, los límites nos hacen la vida mucho más fácil. Calcular límites nos ayuda a entender mejor la forma en la que los problemas pueden ser resueltos a partir de distintas situaciones. Por eso es importante tener diversas herramientas para lograr mejores resultados. Si tienes alguna duda o quieres saber más sobre límites, derivadas y cálculo diferencial, te recomendamos consultar a tu docente y escanear este código QR, donde encontrarás material e información sobre este tema. Recuerda estar siempre cerca de los contenidos de Aula SEMS HD y compartirlo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!